en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Solamente el arquitecto, el formador, señor y señora de la existencia, constructor y espíritu dueño de la creación, espíritu de la pura grandeza, meditador de todo, donde quiera que haya cielo, tierra, lagos, mar. Con estas palabras los antiguos mayas relataron el principio de la creación. Una grandiosa visión cósmica que hermanaba el destino de los hombres con el curso del universo visible, llevó a este pueblo extraordinario al grado más alto de civilización que haya conocido la América precolombina. Los antiguos mayas poblaron una vasta región de más de 350.000 kilómetros cuadrados, una geografía de densas selvas tropicales, montañas volcánicas, tierras pantanosas y llanuras calcáreas que abarcan territorios de lo que hoy son Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y los estados mexicanos de Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Herederos de un prolongado proceso de civilización iniciado un milenio antes de nuestra era, los mayas realizaron notables progresos en la agricultura, el arte, las ciencias y la religión. Desarrollaron conocimientos matemáticos y astronómicos y un preciso calendario que no tuvieron parangón en el mundo antiguo, así como una compleja escritura jeroglífica que, pese a las numerosas e importantes investigaciones realizadas hasta la fecha, no ha podido ser completamente descifrada. Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que hicieron. Ya todo pasó. Ellos hablan con sus propias palabras y así acaso no todo se entienda de su significado, pero derechamente, tal como pasó todo, así está escrito. No está a la vista todo lo que hay dentro de este relato, ni cuánto ha de ser explicado. Los que saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Yucatán es una tierra la de menos tierra que yo he visto, porque toda ella es una viva laja, y es cosa maravillosa que sea tanta la fertilidad de esta tierra sobre las piedras y entre ellas.
Así describía hacia 1560 el obispo franciscano Fray Diego de Landa en su monumental Relación de las Cosas de Yucatán, obra considerada como la fuente más importante para el estudio de la historia antigua de la península, el paisaje sobre el que, unos 10 siglos antes, se había fundado la ciudad sagrada de Chichén Itzá. En Yucatán, añade el obispo Landa, hay muchos edificios de gran hermosura, que es la cosa más señalada que se ha descubierto en las Indias, todos de cantería muy bien labrada, sin haber ningún género de metal en ella con que pudiesen labrar. Chichén Itzá, que en maya significa a la orilla del pozo del brujo del agua, fue la capital más importante del mundo maya durante los períodos que los arqueólogos llaman clásico tardío y postclásico. Cuando en el viejo mundo se iniciaba la Edad Media, los mayas alcanzaban un altísimo nivel cultural, tanto en las ciudades de las tierras altas como en las de la selva y en las de la península de Yucatán. Chichén Itzá surgió como una pequeña aldea fundada por campesinos de la península. Hacia el siglo V de nuestra era, arriban a ella otros grupos humanos, los llamados Itzáes, brujos del agua, pueblo de marinos y comerciantes procedentes del sur de Campeche, cuyos descendientes relataron su historia después de la conquista española, utilizando uno de sus propios sistemas cronológicos. La cuenta de los 13 catunes, o periodos de 20 años, nombrados Ajau, que se repiten cíclicamente cada 260 años. En el Catún 8 Ajau dejaron su tierra y su casa. Ahí estaban, al poniente. Fueron 4 los catunes que caminaron hasta que llegaron aquí. Así aparecieron en esta tierra. Fue el Catún 8 Ajau, sucedió el 6 Ajau, el 4 Ajau, el 2 Ajau. 81 años, porque el primer año del siguiente Catún sucedió que llegaron aquí, a la tierra. 81 años en total caminaron. Salieron de su tierra y llegaron aquí. Entonces aparecieron aquí, en Chichén Itzá. Hacia el siglo VIII, la pequeña aldea se había convertido en una floreciente ciudad que participaba en el gran auge maya de la época, al lado de Uxmal, en la misma península, de Tikal en Guatemala, de Copán en Honduras, de Palenque en Chiapas, entre otras espléndidas ciudades. En el Catún 6 Ajau fue que se descubrió Chichén Itzá. Se ordenaron las esteras y se ocupó Chichén. 3 ventenas de años reinaron en Sillancán y bajaron aquí. Según el Chilam Balán, libro sagrado escrito en lengua maya con caracteres latinos después de la conquista, la ciudad de Chichén Itzá fue ocupada durante aproximadamente 200 años y luego abandonada. Tras un largo periodo, los Itzáes regresaron nuevamente a Chichén Itzá. Aunque no eran lo mismo que el sol, de la joya del pecho del sol, bajó la casta de los hombres buenos. Al agua tierna a la orilla del pozo, a la tierra suave llegaron conquistando al golpe de la guerra. Estaban en Chichén Itzá, los Itzáes. ¿Llegaron o estaban? Estaban, ahí estaban. 3 veces gritaron. Son pobladores, son moradores, gritaron. No es que hayan llegado a Chichén los Itzáes. Ahí estaban. Estaban.
llegaron o estaban. Aunque los textos históricos que narran la fundación de Chichén Itzá están muy mutilados, se sabe hoy que en la segunda década del siglo X, hacia el año 918 de nuestra era, se asentaron en Chichén los Itzáes. Lo siguieron Kukulcán y sus huestes, que provenían de la ciudad de Tula, en el centro de México, a fines de ese siglo, allá por el año 980. El arribo de estos grupos de origen tolteca modificó y vivificó la vida cultural de Yucatán. Los toltecas impusieron su predominio político, nuevas técnicas de construcción, costumbres y ritos diferentes que se reflejan en los vestigios arqueológicos. Es opinión entre los indios, dice el obispo Landa, que con los itzáes que poblaron Chichén Itzá reinó un gran señor llamado Kukulcán. Y dicen que entró por la parte de poniente, y dicen que fue bien dispuesto, y que después de su vuelta fue tenido en México por uno de sus dioses, y que en Yucatán también lo tuvieron por Dios. Llegarán a sus ciudades, llegarán plumajes, llegarán quetzales. Llegará Kukulcán, y tras él otra vez llegarán los itzáes. Con la llegada de Kukulcán, nombre maya de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el hombre pájaro serpiente de los toltecas, se implanta en Yucatán, como hemos dicho, una diferente visión del mundo, nuevas ideas religiosas, otro simbolismo y otro culto se funden con los rasgos arquitectónicos mayas locales y dan lugar a la creación de edificios portentosos como el célebre castillo, el juego de pelota, las plataformas y todo el complejo de los guerreros. La mayoría de las grandes construcciones que actualmente podemos admirar en Chichén Itzá pertenecen a este periodo. En la época de su esplendor, Chichén Itzá fue un gran centro de actividad económica, política, militar y religiosa. Los itzáes desarrollaron un notable poderío guerrero, plasmado con frecuencia en representaciones pictóricas. Ejercieron el control de las rutas comerciales y la explotación de la sal en el norte y de las ricas zonas agrícolas en el sur. Chichén Itzá era, además, un importante centro de peregrinaciones porque poseía un pozo sagrado, el Gran Cenote, entrada al inframundo en donde residía Chaak, señor de la lluvia, a quien en épocas de sequías, plagas o hambrunas se le ofrecían víctimas humanas, jóvenes, muchachas, niños pintados de azul, ofrendas para implorar el favor de las lluvias y el alivio de las calamidades. Se tiene que mejorar con la ofrenda, con el baño, con 3 corrientes de agua. Con agua de olores, con perfume de flores reventadas, con perfume de flores rellenadas. Te traemos esta ofrenda, Señor, es para ti. Te ofrecemos
Ofrecemos una santa primicia. Tómala, Señor de la lluvia, tú que cubres de rocío las semillas y refrescas los campos. Chak, gran Dios, guardián de los labrantíos, para que protejas el maíz. Señor, danos la sagrada gracia de tu bendición. Para ti es mi primer baño, mi primera zambullida. Acepta mi cuerpo, Señor. Según algunas fuentes históricas, se arrojaban al cenote, cuyas paredes rectas tienen unos 22 metros de altura, a jóvenes acompañados de sus joyas y de valiosas ofrendas. El obispo Landa dice que los mayas pensaban que los sacrificados en el cenote sagrado de Chichén Itzá no morían, aunque no los veían más. A principios de este siglo, se exploró el cenote y se extrajeron numerosos objetos: discos, platos, copas, máscaras, collares, brazaletes, anillos y otras piezas de oro y jade, concha, hueso labrado, cobre y otros materiales. El castillo de Chichén Itzá, o pirámide de Kukulcán, es un impresionante edificio astronómico cuya construcción y orientación están determinadas por rigurosos motivos calendáricos. Así, cada una de las 4 escaleras que conduce a lo alto de la pirámide tiene 91 escalones. En total, son 364 escalones, que sumados a la plataforma superior dan 365, número de los días del año. Cada lado de la pirámide, además, tiene 9 pisos, divididos en 2 por la escalinata central para formar 18 secciones correspondientes al número de meses de los calendarios maya y mexicano. Los muros de los cuerpos de la pirámide forman por su parte tableros salientes, de los que hay 52 de cada lado, o sea, el número de años que constituyen el siglo tolteca. Se trata de una construcción edificada sobre una pirámide anterior, en cuya base se descubrió la hermosa escultura de un jaguar en actitud feroz, pintada de rojo, con incrustaciones de jade y concha, que muy probablemente sirvió como trono. Lo más sorprendente de este edificio es su exactísima orientación, por la sabia disposición de los volúmenes que crean un calculado efecto de luces y de sombras. Cada año, en los equinoccios de primavera y otoño, se produce el impresionante fenómeno solar conocido como el descenso de Kukulcán.
antes de la puesta de sol, una ondulante línea de luz se forma en el barandal de la escalera norte. Esta línea de luz remata en la poderosa cabeza de serpiente situada en la base. Es, en efecto, Kukulcán, que regresa para revitalizar a su pueblo. Los edificios de los mayatoltecas no solo habían sido distribuidos espacialmente, sino que estaban relacionados con el tiempo. A los arquitectos mayas les interesaba destacar la interrelación profunda del hombre con las estrellas. Es el caso de la estructura conocida como plataforma de Venus. Entre los motivos que adornan sus tableros destacan representaciones del planeta Venus, de la serpiente emplumada y del hombre pájaro serpiente, símbolo de Quetzalcóatl Kukulcán. Mira el mono que se ve arriba. Un astronauta. Mira el mono. ¿Quiénes son esos que empiezan a jugar en el campo del juego de pelota? Arrojan la pelota, la lanzan directamente al aire. El juego de pelota entre los mayas, como entre los demás pueblos mesoamericanos, era una impresionante ceremonia ritual que simbolizaba el combate de las fuerzas luminosas contra la oscuridad. El campo de juego representaba el cielo y la pelota, grande y muy dura, simbolizaba el sol. La partida terminaba casi siempre con el sacrificio del vencido por decapitación, como podemos observar en el bajorrelieve que adorna las banquetas al pie de los muros laterales del campo de juego de pelota, aquí en Chichén Itzá. 7 chorros como 7 serpientes de sangre brotan del cuello del decapitado y se convierten en el tallo de una planta provista de flores y frutos. La escena sugiere un culto a la fertilidad de la tierra, fecundada por la sangre de la víctima. El juego de pelota de Chichén Itzá es, sin duda, una de las construcciones más imponentes de todo el México antiguo. Esta es la plataforma de las águilas y los jaguares. Está adornada con hermosos relieves representando águilas y tigres con corazones humanos entre las garras. Las figuras esculpidas se relacionan con las órdenes militares de los caballeros águilas y tigres, cuya función principal era obtener prisioneros en la guerra sagrada. El zompantli, o Xpalti, nombre náhuatl, que significa muro o hilera de cráneos, servía de basamento a empalizadas en las que se conservaban ensaltados los cráneos de los cautivos sacrificados. El edificio es también del período tolteca. Sus relieves representan cráneos colocados en estacas y águilas devorando corazones, así
como guerreros y serpientes emplumadas. Los ritos y ceremonias religiosas de los pueblos mesoamericanos eran expresión de un mismo rito originario, el rito terrible del sacrificio. Los dioses, para crear al mundo, según la mitología, se sacrificaron y derramaron su sangre. Los hombres, para mantenerlo y alimentar a los dioses, debían derramar la suya. Este mito explica el lugar central que tuvo el sacrificio en el culto de los pueblos mesoamericanos. La sangre de los sacrificados garantizaba la continuidad de la vida, fertilizaba a la tierra, vitalizaba al sol, reanimaba los lazos sociales y aseguraba la victoria sobre los enemigos. Por esta razón, la guerra para los mayas no solo era una dimensión política y económica, sino una dimensión religiosa. Su objetivo era la imposición de tributos y la captura de prisioneros. Oigamos el diálogo que sostienen dos jefes guerreros, luego de que uno ha vencido y apresado al otro, el cual, de acuerdo con la costumbre, deberá ser sacrificado. Imaginemos la escena. Bajo el sol radiante, en un cielo sin nubes, brillan los ropajes de la multitud que los rodea. La blancura de los mantos, el colorido de los penachos, hechos de plumas de quetzal y otras aves. Relampaguean las lanzas, los escudos y las macanas, ondean los estandartes. El derrotado está de rodillas y es el que habla. Te saludo, varón. Soy el que acaba de llegar a la entrada de los vastos muros de la vasta fortaleza. Aquí está mi lanza, aquí está mi escudo. ¿Cuándo dejará de dominarte el deseo de tu corazón? Pagarás eso aquí, bajo el cielo, sobre la tierra. Has dicho adiós a tus montañas, a tus valles, porque aquí morirás. Endulza tu ánimo, bello hombre. Tú vas a ver el rostro de tu padre en lo alto. No habrá de regresarte aquí sobre la tierra bajo el plumaje del pequeño colibrí o bajo la piel del bello ciervo. Que toquen esas flautas, esos tambores, que toquen la melodía grande, la melodía breve, que nuestra frente, nuestra cabeza se doblegue. ¿Debo realmente morir? ¿Cómo no puedo cambiarme por esa ardilla, esos pájaros que mueven sobre la rama del árbol que los alimenta? Oh águilas, oh jaguares, vengan pues a cumplir su deber. Que sus dientes, que sus garras me maten. El cielo, la tierra estén con todos. Oh águilas, oh jaguares. La ciudad de Chichén Itzá, nos cuenta el obispo Landa, tenía delante de la escalera del norte, algo aparte, 2 teatros de cantería, pequeños, de 4 escaleras, en que dicen se representaban las farsas y comedias para diversión del pueblo. El templo de los guerreros, llamado así porque sus relieves figuran también a las 2 órdenes caballerescas de sacerdotes, que como escribió un poeta, eran también guerreros, militares ávidos de cautivos que en la guerra buscaron el sustento de la tierra con sangre de águilas y de jaguares. Estaba dedicado al culto de la batalla sagrada. Multitud de hombres, en su mayoría armados,
aparecen representados sobre pilastras, columnas y banquetas. En varios de estos relieves se conservan restos de los colores que los adornaban. En el lado opuesto de la Plaza de las Mil Columnas se encuentra la construcción conocida como el Mercado. Se trata de una larga columnata que forma dos galerías paralelas, en una de las cuales hay un altar con relieves que representa a hombres cautivos. Existen en Chichén Itzá muchos otros edificios dignos de visitarse, como el Caracol, que servía de observatorio a los astrónomos mayas, la Casa Colorada, la tumba del gran sacerdote, el templo de los tableros esculpidos, el llamado Complejo de las Monjas y otros. Pero llegó el día en que acabó la grandeza de Chichén Itzá. En el Catún 8 Ajau del siglo XII de nuestra era, fecha aciaga para los itzáes, la península de Yucatán fue escenario de una guerra terrible iniciada por Junac Kel, señor de Mayapán, quien impuso su dominio sobre todas las ciudades. Será el tiempo de la guerra violenta, el tiempo en que arda el fuego en medio del corazón de la llanura, en que ardan la tierra y el cielo. Llorarán la lechuza y el búho, llorarán los pájaros en los caminos vecinales. Se alborotarán las avispas sobre los restos del agua, sobre los restos de comida, en toda la extensión de la tierra. Entonces será el llanto de los grandes itzáes, brujos del agua, porque discordia y oposición devoran a los jaguares de los cerros. Así lo dijo el gran Chilam Balam, brujo intérprete. Así fue la destrucción y abandono de Chichén Itzá, en donde solo perduró el poder del gran Shah, señor de las aguas, oculto en el cenote sagrado. 15 veintenas de años antes de que llegaran los españoles, se dispersaron los itzáes y fue arruinada Chichén Itzá. La tiranía de Mayapán dura hasta el siguiente Catún 8 Ajau, en el siglo XV, cuando Mayapán es a su vez arrasada por los itzáes sometidos. Pero los hombres itzáes no retornan a su ciudad abandonada, sino que se refugian en las selvas de Guatemala, donde permanecen aislados hasta fines del siglo XVII, alejados de la conquista española de la península, que habría de cambiar drásticamente el destino de los hombres mayas. Sobre esta nueva migración itzá, dicen sus crónicas. Entonces se fueron los grandes itzáes. También sus discípulos fueron tras ellos en gran número y les daban sustento. No quisieron esperar a los españoles ni a su cristianismo. No quisieron pagar tributo. Los espíritus señores de los pájaros, los espíritus señores de las piedras preciosas, los espíritus señores de las piedras labradas, los espíritus señores de los tigres los guiaban y los protegían. No obstante, a la entrada del otro Catún 8 Ajau, en 1687, los itzáes caen por fin en poder de los conquistadores españoles que hacía más de un siglo habían sometido a la península. Era el Catún fatal, que siempre había traído para ellos la migración o la derrota. Porque sabían ellos mismos la medida de su tiempo y que habría de llegar el fin de su vida. Toda luna,
Todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su reposo, como llega a su poder y a su trono. Que estaban aprisionados en las estrellas. Han pasado 3 siglos desde entonces. A pesar de la implantación de un nuevo orden y nuevas creencias, aún se yerguen ante nosotros las grandes ciudades abandonadas. Después de la conquista española, los vestigios de la cultura maya cayeron en el más profundo olvido. Fue hasta fines del siglo XVIII cuando se hace el primer descubrimiento de una ciudad maya sepultada por la selva, Palenque. A partir de entonces, los hallazgos se suceden de un modo deslumbrante. El siglo XIX marca el redescubrimiento de la América indígena. Los viajes e investigaciones de grandes exploradores europeos y norteamericanos, principalmente, abren las puertas a la investigación arqueológica en tierras mayas. En el siglo XX, con la participación de museos, universidades e instituciones científicas de todo el mundo, se inicia el auge de exploraciones en las ciudades sagradas. Uno a uno van surgiendo los testimonios de una antigua grandeza. Templos, palacios, juegos de pelota, calzadas, estelas, esculturas, pinturas en Bonampak, Uxmal, Cabá, Labná, Sayil, Yaxchilán, Tominá, Chichén Itzá. Aunque los avances en el conocimiento de los enigmas de la historia de los mayas han sido sorprendentes, aún quedan muchas preguntas sin contestar. La historia de los mayas, sus conocimientos, su religión, se han perdido en gran parte. Y no obstante, algo ha quedado de su antigua cultura en las formas de vida cotidiana, en los ritos y costumbres transmitidos por la tradición familiar, en las técnicas agrícolas, en las creencias legendarias y en las lenguas que aún hoy hablan más de 2 millones de personas. Los hombres y las mujeres mayas de la actualidad poseen rasgos físicos y mentales muy semejantes a los de sus ancestros. Y saben con orgullo que la cultura de sus antepasados constituye una de las más altas realizaciones humanas de todos los tiempos. Para el México de hoy, los vestigios del pasado no son solo objeto de investigación arqueológica, sino también estímulo para la creación artística y una sólida razón de esperanza en un futuro digno de los tiempos gloriosos de esa edad desaparecida, pero aún presente en la magnificencia de las grandes ciudades sagradas como Chichén Itzá, la majestuosa, la espléndida capital de los brujos del agua.
Bueno, pues espero les haya gustado este show de luces y sonido en Chichén Itzá, en Mérida, Yucatán. Es el video completo del show que se presenta cada noche en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Espero les haya gustado y por favor compártalo con las amistades o la familia para que vean esta maravilla de zona arqueológica de la civilización maya. Y les seguiré subiendo más videos de diferentes zonas arqueológicas. Bueno, muchas gracias.